chicos, el día de hoy tenemos lo concerniente a propiedades químicas de la materia, pero para poderlas abordar debemos primero comprender las propiedades físicas de la materia y la tabla periódica. En eso va a consistir esta sección de nuestra página. Propiedades de los elementos y periodicidad química. Es importante resaltar el hecho que las propiedades químicas de los elementos dependen exclusivamente de los electrones de valencia. Estas propiedades químicas son el resultado básicamente de lo que nosotros llamamos propiedades físicas de los elementos. Estos tienen influencia directa acerca de qué hace el átomo con respecto a tres características fundamentales, que es ganar, perder o compartir electrones como fundamento de lo que llamamos nosotros en química comportamiento químico. Esto hay que recordar que estos electrones del último nivel también son llamados electrones de valencia. La primera propiedad química que vamos a abordar tiene que ver con lo que llamamos el radio atómico. El radio atómico hace referencia a la distancia que existe entre el núcleo de un átomo, recordando que el núcleo del átomo contiene los protones que son de carga negativa y la capa de valencia. Esta capa de valencia contiene los electrones de tal manera que se ejerce una atracción entre el núcleo y los electrones del último nivel. ¿Cómo varía en la tabla periódica esta propiedad física? Como ustedes pueden observar, varía en el periodo de la siguiente manera. Aumenta de derecha a izquierda, o sea, en donde se encuentran los no metales, hacia donde se encuentran los metales. ¿Cuál es la razón por la cual en la medida que aumenta el número atómico, o sea, en la medida que vamos aumentando de metal hacia no metal, por qué el radio va siendo más pequeño? Eso lo vamos a abordar en unos breves momentos. Básicamente, esto nos indica que se va a generar una gráfica en donde la tendencia es descendente. ¿A qué se debe esta situación? Básicamente a lo que en química llamamos carga nuclear efectiva. Vamos a explicar qué es carga nuclear efectiva. Suponiendo que tenemos el elemento litio con 3 protones, el elemento magnesio con 4 protones, el berilio con 4 protones, y el boro con 5 protones. Estos elementos tienen una característica particular y es que los tres pertenecen al mismo nivel de energía, o sea, tienen la misma cantidad de capas en su periferia. Otra cosa que tienen en común es que en la primera capa todos tienen 2 electrones, pero en la segunda capa el litio tiene 1 electrón, el berilio tiene 2 electrones y el boro tiene 3 electrones. Los 3 átomos tienen lo que llamamos el mismo nivel de apantallamiento, o sea, el núcleo atrae los electrones teniendo en medio un solo nivel de energía, de tal manera que es mucho más fuerte la atracción que ejercen 5 protones hacia 13 electrones que la que hace 4 protones hacia 2 electrones que la que hace 3 protones hacia un solo electrón. ¿Qué quiere decir esto? Entre mayor sea la cantidad de protones que hay en el núcleo, mayor va a ser la atracción de los electrones hacia el núcleo, haciendo que la distancia entre el núcleo y los últimos electrones sea más pequeña en la medida que aumenta la cantidad de protones. Esa es la razón por la cual podemos observar que en la medida que aumenta el número atómico, el radio atómico va disminuyendo. Esto se debe a la carga nuclear efectiva. Por tal razón aparecen gráficas de lo que llamamos el radio atómico, como podemos observar y como se dijo anteriormente, que es de tipo descendente. Mayores para los metales, menores para los no metales.
Aquí está dividido o segmentado por periodos de la tabla periódica. Estos que son los más grandes, aquí lo vemos, es porque aparecen los metales de transición, que entre todos ellos tienen una distancia nuclear bastante igual. Vas a hacer en este momento un pare, vas a parar y vas a intentar resolver este ejercicio de clase. El ejercicio de clase consiste en ordenar de menor a mayor los rayos atómicos de los siguientes átomos: azufre, sodio, fósforo, aluminio, cloro y magnesio. ¿Qué debes hacer? Debes tomar una tabla periódica y tratar de resolver este pequeño ejercicio. Muy bien. Vamos a mirar qué era lo que teníamos. En primera instancia dice que el azufre está en el periodo 3 y está en el grupo número 6, queriendo decir esto que tiene 3 niveles de energía y 6 electrones en el último nivel. Luego sodio pertenece al mismo periodo del azufre, o sea, tiene la misma cantidad de niveles de energía, pero solo tiene un electrón en la capa de valencia. Luego aparece el fósforo, el aluminio, el cloro y el magnesio. En primera instancia observamos que todos pertenecen al mismo periodo en la tabla periódica. Esto quiere decir, de manera reiterativa, que tienen 3 niveles de energía. Entonces, viene a funcionar solamente la cantidad de protones que tiene cada uno en el núcleo, queriendo decir que el átomo será el de mayor. Como la instrucción es ordenar de menor a mayor, quiere decir esto que el elemento que está en el número 1 es el cloro. En el número 2, azufre. En el número 3 está fósforo. En el número 4 se encuentra el elemento aluminio. En el número 5, magnesio. Y en el número 6, y finalizando el ejercicio, sodio. Si tú lo hiciste de esta manera, estás entendiendo qué significa el concepto de carga nuclear efectiva y el concepto de radio atómico. En segunda instancia, la segunda propiedad física que vamos a tener en cuenta como elementos que funcionan ganando, perdiendo o compartiendo electrones, es la energía de ionización. La energía de ionización se define como la energía necesaria que hay que suministrarle a un átomo neutro, ¿sí?, en estado fundamental, para arrancarle el electrón más débil retenido. Vamos a retomar un momentico lo de radio atómico. Entre mayor sea la carga nuclear efectiva, mayor va a ser la atracción. Queriendo decir esto que si los electrones son más fuerte atraídos, listo, será más difícil sacarlos. En este esquema que está aquí, el elemento litio, comparado con el berilio, comparado con el boro, tendrá una menor carga nuclear efectiva y por consiguiente su único electrón de valencia puede ser arrancado muy fácilmente. Lo mismo puede suceder en el caso del berilio, pero ya no tan fuerte en el caso del boro, ya que tiene una carga nuclear efectiva mucho mayor, queriendo decir esto que los electrones están siendo muy atraídos hacia el núcleo. De aquí sale el hecho de que cuando hablamos de arrancar el electrón más débil, vamos a tener que comprender o analizar que entre menor sea la carga nuclear efectiva, mayor va a ser la facilidad para quitar electrones, o sea, menor energía se va a tener que utilizar. Entonces, ejemplificando esto, tendríamos que el litio con un electrón en su capa de valencia, más cierta cantidad de energía, va a perder su electrón. Va a quedar litio positivo más un electrón que es el que ha cedido por la energía que se le ha aplicado. Esta energía comparada, por ejemplo, con el flúor, que es del mismo periodo del litio, pero que contiene 7 electrones en la capa de valencia,
Si se le va a quitar un electrón, la cantidad de energía que se le tiene que aplicar tiene que ser muy alta para poder producir un ion de flúor positivo más un electrón que libere. La energía utilizada, vamos a llamar esta como energía X y aquí está como energía Y. La energía utilizada en Y es muchísimo mayor que la energía que se ha de utilizar en X, ya que el litio sí tiende a ser electrones es de manera ascendente. El de menor carga nuclear efectiva, o sea, el litio, será el que tiene menor energía de ionización, y el de mayor carga nuclear efectiva, o sea, el flúor, será el que tiene mayor energía de ionización. En el siguiente cuadro ustedes pueden observar lo que estamos hablando. Aquí tenemos el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo y azufre, y cloro y argón, que son elementos del periodo 3 de la tabla periódica. Eso quiere decir que tienen 3 niveles de energía, pero la carga nuclear efectiva es ascendente. Como pueden observar, la primera energía de ionización, o sea, la energía que se utiliza para quitar un electrón de la capa de valencia, es de manera ascendente, observando el menor valor para el sodio y observando el mayor valor para el argón, elemento gas noble que tiene una carga nuclear efectiva muy alta, o sea, no es fácil quitarle electrones. Aquí observamos un ítem que dice energía de ionización 1, pero también existe otro que se llama energía de ionización 2. Vamos a observar esto con un esquema. Dando con 8 electrones el último nivel. Ahora su último nivel es 2, pero aquí podemos observar una situación bastante particular. Ya no tiene sino un nivel de energía que se interpone entre los protones y los últimos electrones de valencia. Queriendo decir esto, que la cantidad de energía con la que ahora atrae a estos electrones el sodio va a ser muy alta. Esto significa que, primero, el sodio ha reducido su radio notablemente. Voy a ejemplificarlo un poquito más real. Va a atraer esos 8 electrones muy fuerte. Ahora se encuentra en estado iónico, como +1, pero los 11 protones se están atrayendo muy fuertemente en los 8 electrones que tiene el sodio en este momento en su último nivel. Esta atracción tan fuerte genera que si de manera externa se quiere sacar otro electrón de la capa de valencia, que ahora es la número 2, en el sodio, la cantidad de energía de ionización a utilizar, que ahora llamamos energía de ionización 2, va a ser muy alta. Como pueden ustedes observar en la gráfica, esta energía de ionización corresponde casi a 10 veces más la primera energía de ionización. Y eso sucede en la medida en que se van quitando electrones en las capas de valencias de los diferentes elementos. En el caso del sodio, en el caso del magnesio, lo que ocurre es lo siguiente. Ustedes pueden observar que donde dice segunda energía de ionización, la segunda energía de ionización no es tan alta como la segunda energía de ionización del sodio,
dada la siguiente razón. El magnesio tiene 2 electrones en la capa número 1, 8 electrones en la capa número 2 y 2 electrones en la capa número 3. La primera energía de ionización va a atacar solo a uno de los 2 electrones. Primera energía de ionización. En este caso tendrá un valor de 738, ¿sí? En este caso pues son kilojoules de electrones, después vamos a explicar eso, que es un valor mucho mayor que la del sodio, porque el magnesio en estado fundamental tiene una carga nuclear efectiva mayor que la del sodio. Al perder ese electrón, el magnesio ya no queda con 2 electrones en el último nivel, sino queda con un electrón. Su carga nuclear efectiva va a ser mayor, pero no ha de perder su capa de valencia. Queda positivo, más 1, pero no ha perdido todos los electrones del último nivel. Entonces, la segunda energía de ionización va a atacar a ese electrón. Entonces, ¿qué significa? Para poder quitar ese electrón de esa capa se va a utilizar una energía mayor, que va a ser 1451. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué en el sodio es tan grande comparada con el magnesio? La razón es que el magnesio, este electroncito, ¿sí?, tiene 2 pantallas. O sea, es atraído, pero no tan fuerte, comparado con el sodio, que solo tenía 1. ¿Qué sucede cuando ocurre la segunda energía de ionización? Pues que el magnesio pierde su electrón, y al perder su electrón pierde su capa de valencia, generando un ion 2 positivo. Ahora bien, ya tenemos 12 protones atrayendo 10 electrones, pero en este caso solo hay una pantalla, que es la que se interfiere entre los protones y los electrones del último nivel del magnesio. En este sentido, la fuerza con que estos 12 protones atraen estos 8 electrones es grandísima, es enorme. Entonces, para quitarle un tercer electrón, lo llamamos energía de ionización número 3, y aquí la vemos que es un valor absurdamente grande, muy grande. Y así va sucediendo con todos los elementos de acuerdo con los electrones de valencia. Aquí sale el radio iónico. Entonces, ¿cómo va ocurriendo el radio iónico para los elementos de carácter metálico? Los metales tienden a perder electrones, de tal manera que cuando pierden electrones se van volviendo cada vez más y más y más pequeños. ¿Qué sucede cuando ocurre lo contrario? ¿Qué sucede cuando se gana electrones? Pues al ganarse electrones, en vez de reducir el efecto pantalla, lo que se hace es aumentar el efecto pantalla, queriendo decir esto, que los protones, por ejemplo en el caso del cloro, que tiene 17, 2, 8, 7, aquí tenemos un radio específico, pero si ganara un electrón para completar 8 electrones, en vez de achicarse, lo que se hace es agrandarse el átomo. ¿Cuál es la razón? Vamos a mirar. Porque se suma un electrón más al átomo, y estos 17 protones ya no tienen que atraer 17 electrones, sino 18 electrones, y eso significa menos potencia de atracción y el átomo va a agrandarse. Por tal razón, observamos aquí arriba que los átomos que tienden a ganar electrones tienden a ser mucho más grandes. Si tienden a perder, se achican. Si tienden a ganar electrones, se agrandan. Y entre más electrones ganen, pues más grande va a ser el átomo. Por ejemplo, un átomo del grupo número 5 que tiende a ganar 3 electrones va a ser mucho más grande que un átomo del grupo número 7 que solo tiende a ganar un electrón. ¿Debido a qué? Pues que el núcleo en el número, los elementos del grupo 5, pues van a tener poquitos protones comparado con la cantidad de electrones
diferente de la del flúor, que seguiría teniendo menos protones que electrones, pero no tantos como la diferencia con el nitrógeno. Con esto damos por terminado nuestra explicación con respecto a lo que significa ganar, perder o compartir electrones, que son las propiedades químicas surgidas de las propiedades físicas de los elementos en la tabla periódica.